buenas tardes. Les damos la bienvenida a este espacio en la Fiesta del Libro y de la Rosa. Vamos a platicar de un tema que es muy relevante en esta fiesta y en este país y en este momento, me parece, que es navegar en dos lenguas. ¿Qué significa el acto de traducción, por un lado, y el aprendizaje de otra lengua, el trabajo con otra lengua? En este momento, además de profundas e importantísimas migraciones y de, además, me parece como un movimiento que está ocurriendo también en el entorno cultural, de tratar de entender desde otro lado las cosas. O no, también. Y me acompañan aquí dos figuras súper admiradas, que son Silvia Aguilar Seleni y Robin Myers. Las voy a presentar brevemente. Y pues vamos a arrancar. Silvia Aguilar Seleni es directora de la Maestría de Escritura Creativa en línea en la Universidad de Texas El Paso y profesora asociada a la misma universidad. Se especializa en narrativa y ficción y no ficción y en escrituras híbridas. A la par, coordina Casa Octavia, una residencia para escritoras y autores de la comunidad LGBTI. Es autora de libros de cuentos y novelas, entre las que destacan Nenitas, Premio de Cuentos Ciudad de la Paz, Nitropress, Señorita Ansiedad y otras manías, que también fue premiado en 2014. Las novelas Todo eso es yo, Premio Nacional de Novela Tamaulipas, Basura, Tránsito Editorial 2022, y los libros de autoficción Una no habla de esto y el libro de Aisha Random House. También es autora de la serie juvenil Coming Out y del libro The Everything I Have Lost. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y del Sistema Nacional. Ya te lo van a dar, hombre, ya te lo van a tendrá que dar. tocar. Ya te lo van a dar. Parte de su obra ha sido incluida en antologías de México, Corea, Australia, Estados Unidos y Perú. Basura, recién publicada en España, ha sido traducida al inglés y al francés y sale al mercado este 2023. En 2021 diseñó y coordinó el Laboratorio de Escrituras Disidentes para el Museo Universitario del Chopo con alumnos de la Universidad LGBTI de México, Perú, Bolivia y Chile, y además da talleres en la Dirección de Literatura, de donde yo soy subdirectora, Dirección de Literatura, y fomento la lectura de esta casa universitaria. Y ahora hablaremos un poco también de sus talleres, porque son talleres híbridos en muchísimo más de un sentido, me parece, y vamos a seguirla teniendo, así es que los invito a que entren a la página de la Dirección de Literatura y vean nuestras redes sociales, porque los talleres son súper accesibles y están ahí como para que todo el mundo le entre. Y a mi lado está Robin Myers, que es poeta y traductora, estudió letras inglesas en algo que no puedo pronunciar, Swarthmore College en Pensilvania, Estados Unidos. Su obra aborda temas como la identidad migrante, la reflexión sobre la voz poética y la experiencia porosa de lo latino en los Estados Unidos. Su obra poética es ampliamente conocida en varios países y ha sido traducida al español. Tal es el caso de Amalgama, que está en Ediciones Antílope, y Lo demás, en otras editoriales. Eso no está en México todavía, ¿verdad, Robin? Sí es. Ah, ¿ya está? Sí. Y fue seleccionada para formar parte de la antología 2022 Best American Poetry. Ha traducido trabajos de escritores como Isabel Zapata, Gloria Susana Esquivel, Cristina Rivera Garza, Mónica Ramón Ríos y la premiada novela Radicales Libres de Rosa Beltrán. Y también tienes una cosa que se llama Poem per Diem, ¿no? ¿Nos puedes decir después un poco qué es esa iniciativa? Si a ustedes les gusta la poesía, y aunque piensen que no les gusta, les va a gustar, si se suben a ese newsletter que coordina Robin y que hace de una manera espléndida. Las introducciones suelen ser un poco largas, pero es importante que ustedes conozcan quiénes son las personas que están aquí y no nada más digan, ah, pues están ahí arriba, son importantes. No, sí son importantes de verdad. Y ahora voy a empezar preguntándole a ambas, particularmente a ti, porque quisiste que hiciéramos una movida aquí. ¿Qué se conoce cuando se conoce otra lengua? Sí. Gracias, Julieta, por la invitación. Qué bueno que están aquí. Yo sé que hay otros eventos al mismo tiempo. Qué bueno que vinieron a este. ¿Sí se oye? Ahí. Sí, ok. Bueno, yo fui la niña, la menor de mi casa, a la que mandaron a clases de inglés muy chiquita y lo odiaba. Odiaba terriblemente caminar no sé cuántas cuadras a mi clase de inglés. Y obviamente no sabía entonces lo que me iba a traer este segundo idioma.
porque me iba a tener precisamente eso, acercarme a otros mundos, acercarme a otros autores en sus lenguas originales. Bueno, a mí me iba a dar empleo más adelante, pero también me ofreció algo muy curioso con mi propio idioma, ¿no? O sea, yo iba a ser traductora, pero me lastimé la rodilla. Traduzco, pero me voy por otro camino, creo. Pero creo que algo que a mí me ha ocurrido con el otro idioma es la posibilidad de conocer otros mundos, conocer otras experiencias ficcionales, en poesía, en testimonio, otros países incluso en el que el inglés es el idioma primordial. Vives, de hecho, en Estados Unidos. Bueno, vivo en Estados Unidos además, ¿no? Entonces, creo que lo que escribo y lo que doy de clases tiene que ver precisamente por la posibilidad de este otro idioma que me acercó a experiencias que tal vez no hubieran llegado, o sea, porque además en esta época hay más traducción, ¿no? de otros idiomas, pero cuando yo comenzaba a leer así como estaban los clásicos, ¿no? Pero lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo que yo estaba creciendo no estaba en el idioma, ¿no? Entonces siento así como hay una cosa como muy linda con tener esta posibilidad. Me gustaría tener más idiomas, puedo leer en otro más, pero no lo hablo, no me siento tan cómoda todo el tiempo, pero para mí siempre ha sido eso, ¿no? Como un regalo y una posibilidad de continuar aprendiendo. Robin, ¿y para ti qué significa eso? Porque además tu aproximación ha sido desde, bueno, la de ambas, digamos. Ahora quiero volver un poco con el caso tuyo, pero la tuya ha sido una aproximación principalmente poética y literaria. ¿Cómo entraste a eso? O sea, ¿en qué momento te confundiste? ¿Cuándo dijiste no voy a ser contador público? Bueno, no sé. Eso nunca. No voy a dedicarme a las finanzas. ¿Cómo pasó? Pues primero que nada, muchas gracias a las dos y gracias a todos ustedes que nos acompañan, qué alegría. Mi aproximación con el español, de hecho, no tenía en principio nada que ver con la literatura, que era lo que más me gustaba. O sea, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir, estaba obsesionada desde chiquita con la poesía, pero llegué al español a través más bien como de un vínculo familiar que quería profundizar. Tenía una abuela mexicana de Coahuila, que no llegué a conocer, murió antes de que naciera, pero había algo como en la historia de ella, en su nostalgia por México, un poco como heredé eso, siento una especie de fascinación por su nostalgia. Y tuve la oportunidad desde niña como de conocer México un par de veces y quería, no sé, pienso en lo que tú dijiste, Silvia, como de aprender otro idioma es aprender, punto, y también es poder llegar a conocer a personas, ¿no? A sus maneras de vivir, a sus vidas, y para mí tenía que ver con eso, quería estar aquí y quería poder ser una persona más o menos completa en otro idioma, quería saber qué significaba vivir aquí en México. Entonces fue a través de muchos años y muchos caminos como muy poco lineales, así que eventualmente llegué a vivir aquí. Y siento que el contacto con cualquier otro idioma, con cualquier nivel de profundidad, digamos, pues es una oportunidad de aprender cómo un idioma siempre está cambiando también. O sea, yo al aprender español no aprendí español, aprendí el español mexicano, y no aprendí el español mexicano, aprendí el español chilango, y no aprendí el español chilango sino el español que hablaban mis amigos, ¿no? O sea, de como que una cosa que es el bueno, me queda claro. Ajá, entonces la manera en que el idioma está vivo en las personas que lo hablan. Ahora, yo hago una broma como diciendo que es el bueno, porque en parte creo que lo que ha ocurrido con las lenguas, ahí está, las lenguas son identidad y son también una forma de apropiarse de un entorno, ¿no? Y por eso también me parece que mucha gente dice, esto es que como hablamos, los chilangos, por ejemplo, nos dan mucha carrilla en otros lados, así de cómo hablan de raro, cantadito dicen. Pero todo el mundo asume que como esa misma persona habla, es como habla bien. ¿Qué pasa cuando tienes entonces dos lenguas? Como, ¿cuál es esa identidad? ¿Cómo te identificas entonces en un idioma o en otro? ¿Estás dividida? Sí, no, creo que he Escindida. llegado al final, creo que al contrario, seguramente lo estuve mucho tiempo, porque te digo, tenía un enojo con el idioma, porque hubiera preferido ir a bailar, no sé, ¿no? Que aprender un idioma, pero para mí es como
O sea, ya los pienso a los dos, ¿no? Bueno, y aparte es que yo vivo en la frontera, ¿no? Y en la frontera todo el tiempo, todo el día es estar negociando, bueno, negociando, no sé, negociando, gestionando mi experiencia vital en los dos idiomas, ¿no? Mis estudiantes vienen de Juárez, pasan 1 hora en el puente para poder venir a clase, ¿no? Mis estudiantes que vienen de Estados Unidos se vienen a la frontera porque quieren vivir esta parte del otro idioma, algunos porque la abuela o el bisabuelo eran mexicanos y quieren como regresar a esa raíz, ¿no? Entonces no me siento dividida, me siento más bien como navegando todo el tiempo en los dos idiomas. Y no sé qué nos dirá Robin, ¿no? Pero al menos allá es dependiendo la emoción, se utiliza uno u otro. Y además estamos hablando en inglés y de pronto hay tal palabra que esa se siente Solo más se sabroso puede en decir español. Exactamente, ¿no? Lo mismo te pasa a ti. Sí, en ambas direcciones, ¿no? O sea, hay palabras, o sea, hablando por ejemplo con mi madre que no habla español, o sea, hay veces que como que me sale, o más bien me sale algo en inglés, pero con la construcción gramatical del español y ella se me queda viendo así como, de, bueno, ¿Cuánto daño te ha hecho eso, hija mía? Pero es relevante esto que tú dices, porque es una negociación constante, y lo pienso ahora también, en estos tiempos de migraciones tan profundas, y además a raíz de la pandemia de COVID mucho más profundas. Ya estaban desde antes estas migraciones, pero ahora son muy, muy, muy marcadas. Incluso migraciones, hay unas muy dramáticas que todos hemos conocido, pero hay unas que suenan menos dramáticas y de las que se habla poco, como la cantidad de personas de otros países que ahora viven en la Ciudad de México. Tú lo has visto, ¿no? Seguramente vas por la calle y ahora oyes muchas más personas que hablan tu idioma o que hablan otros idiomas. Y el tema con la migración es también como supongo que es una renuncia, pero también, como ustedes decían, un aprendizaje. ¿Cómo lo ven ahora? ¿Cómo ven el tema migratorio en términos de idiomas? Es curioso, es que yo sí pienso que toda migración tiene su dosis de dramatismo, ¿no? Porque implica, dejas casa, dejas país, dejas idioma, o bien te lo llevas, pero ¿en qué lugares lo puedes utilizar? O sea, yo estoy en la fortuna que estoy en la frontera y nadie me ve mal si hablo español, pero a lo mejor me muevo más adelante y ya no me siento tan cómoda, exactamente, ¿no? En mismo Texas, ¿no? Aquí hay que decir una cosa para quien no lo sepa, se propuso una ley que no ha sido aprobada aún, No. en Texas, en donde si te escuchan hablando español en la calle, en la vía pública, te pueden arrestar y asumir que estás ahí de ilegal y deportarte a México directamente, ¿no? Supongo que a México, tal vez a Honduras, no tengo idea, porque tampoco está muy claro eso. Pero esa es una propuesta, es decir, la lengua es muy relevante y ser bilingüe incluso puede parecer un riesgo ahora, ¿no? Sí, absolutamente. Tengo una amiga, es poeta, Rosa Alcalá, hija de españoles, y ella decía cuando su mamá tenía Alzheimer, o sea, la mamá tuvo que empezar eventualmente a acomodarse más en el inglés, cuando estaba muy enferma en el hospital, de pronto el idioma en el que más estaba hablando era en español, y en la clínica no la dejaban hablar en español, ¿no? Pero era lo que la mantenía en el mundo, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que quien sea que se va a vivir a otro país, si hay una dosis de adaptación forzada prácticamente, ¿no? De ver cómo voy a navegar y cómo tengo que performar, incluso en uno o en otro idioma, para recibir atención, para ser escuchado, o bien esconder el idioma para poder ser aceptado, ¿no? O sea, sí siempre creo que es un camino sinuoso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Robin? Para mí ha sido muy, muy, muy rico y hermoso reconocer y como que recordarme todo el tiempo que el bilingüismo, el multilingüismo es un estado común en el mundo, o sea, de como que somos billones de personas en el mundo que crecieron teniendo niveles de intimidad y de contacto cotidiano con muchos idiomas al mismo tiempo, ¿no? Pienso en un amigo de la Universidad de la India, y su familia es de Kashmir, pero migraron cuando él era chico a Delhi, entonces él realmente tiene 3 lenguas maternas, o sea, incluso como la idea de la jerarquía en las lenguas maternas, como si tengas el derecho, así como de hablar mejor, o sea, como que ese es tu idioma de verdad, ¿no? Y él pues hablaba inglés, hablaba hindi y hablaba de kashmiri, ¿no? Entonces,
y lo que te toque aprender, o sea, si tienes que escribir un ensayo para la escuela, a lo mejor eso te sale más natural en uno de sus idiomas maternos, ¿no? Y cuando hablaba con su padre y cuando hablaba con una tía, o sea, todos esos eran como idiomas suyos, ¿no? Que sigan como cambiando y habitando su vida mientras él habita el mundo, ¿no? Entonces, pues viniendo de un país con un profundo recelo, con un sospecho hacia lo multilingüe, o sea, de esta idea de que sí está bonito en Estados Unidos aprender en la escuela un idioma un par de años, eso sí, como que es algo así, check. Pero la idea como de vivir en varios idiomas a la vez es una experiencia compartida por una gran parte de la humanidad. Y no sé, pienso eso en todo el tiempo y pienso en algo que dijo Cristina Rivera Garza, justamente como en este libro que tiene que se llama Los muertos indóciles, donde habla de también la relación íntima, de otro tipo de intimidad con tu segundo, si tienes dos, si hablas dos, con tu segundo idioma, de que a lo mejor te mete en un estado como de lo que ella llama como hipervigilancia, ¿no? Como sobre el segundo idioma. Y creo que hay todavía un lenguaje muy hasta bélico que se usa para hablar del contacto con otros idiomas, como que si dominas un segundo idioma. Ajá. Me parece horroroso eso. Sí, O sea, de como que- dominas un segundo Ajá. idioma, es como Una cuestión o de él a mí, poder, ¿no? Sí, y entonces como no sé, yo necesito personalmente y celebro cada vez más y quisiera celebrarlo de manera cada vez más consciente, justamente como la manera de disfrutar de la incomodidad, de la no perfección del Sí. contacto con otros idiomas también. Que eso es muy interesante, eso que dices también, porque a todos nos ha pasado, probablemente, yo ya estoy así verdaderamente haciéndome universal, perdónenme, pero es probable que haya pasado que si tienen otro idioma, que si conocen otro idioma y lo pronuncian mal, alguien les corrige, ¿no? Por supuesto. Así no se dice. Es como, yo así lo digo. O sea, si yo hablo mal en español, déjame hablar mal en inglés. Y también hay un tema de la emoción que se le puede poner a una cosa o a la otra, ¿no? Supongo, no sé cómo lo viven ustedes, que hay cosas que resultan más formales, que se dicen mejor en cierto idioma y a lo mejor cosas mucho más íntimas en un espacio completamente personal, íntimo, tal vez corporal, en donde hay un idioma para eso, o algunas frases o algunas palabras que están dispuestas para eso, ¿no? ¿Cómo va para ti, por ejemplo? Sí, pues para mí justo lo que señalas es como lo absolutamente social del idioma, ¿no? Y como que las costumbres que se expresan a través del habla, pero tienen que ver más que con el léxico, eso siempre es lo de menos, o sea, lo que llamemos tal cosa o tal otra, eso se puede cambiar y desaprender y volver a aprender muy fácilmente. Para mí sí, como el tema más hondo y más peculiar es justo como que esos tonos así de, no sé, pienso como en las... Ay, No, sigue, tú ok, sigue. sí, perdón. Sí, como que en las cartas, que es como se escribe una carta formal Sí, en las formas que medida puede de lo adquirir. presente, sí. No, bueno, pero espérate, eso sí es algo que yo hago de manera cotidiana y no sé cómo hacer, o sea, no sé cómo, estimado, no sé quién cito, o sea, no sé cómo se hacen esas cosas, es mi chamba, no le digan a nadie que no me sale bien, pero de verdad es muy difícil, ese es un aprendizaje que en cada idioma cambia, incluso si sabes español, pero estás en Guatemala o estás en España, no, o sea, no funcionan igual las fórmulas, ¿no? Es a lo que tú refieres. Sí, pero y otras cosas menos formulaicas, pero como el humor, por ejemplo, como lo que se vale como una broma súper leve en cierto lugar y lo que tiene, no sé, siento que como el inglés que yo aprendí, como que mi inglés natural mejor es un poco más sarcástico a veces y como que siendo también adaptándome también al tono, siento que sí, mi humor, eso a lo mejor es donde siento como más, así como que sí, como manejo eso. Y no solo en español, sino como entre México y Argentina o entre, no sé, como que son muchas variedades. Una amiga justo dice que cuando va a un lugar nuevo, lo primero que le gusta hacer es poner como en YouTube como shows como
de stand-up, así como de comedia en vivo, aunque no sepa el idioma, de escuchar así lo que pasa con la voz. Y para mí como el humor es un caleidoscopio justo tonal, cultural, que pasa a través del idioma y las formas también. Eso es muy interesante porque también conozco mucha gente, o sea, no yo, que conoce de muchos otros idiomas solo las groserías, por ejemplo, ¿no? O los saludos y las groserías y las despedidas, y a lo mejor algo de comer o algo de beber. Es decir, como eso suele ser que roza un poco el tema del humor, ¿no? El humor y a lo mejor probablemente la defensa, que son estas palabras que se vuelven como algo muy propio de cada idioma y de cada país y de cada región, ¿no? De hecho, me quedo pensando en eso que estás diciendo, como que tu inglés cómo es. O sea, también no es un solo inglés, ¿no? Y no es un solo español. O sea, no es nada más que estás aprendiendo con la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué conocemos cuando tenemos otro idioma? O sea, ¿qué conocemos con el idioma que tenemos, ¿no? Claro. Cuando entramos en comunicación y en contacto con otros países, ¿no? Estamos en un espacio de tanta diversidad que yo creo que no hay nada más delicioso que estar hablando con alguien que también habla español y decirte, ¿cómo le dices tú a esto? Y es de estar risa y risa en eso, ¿no? O sea, cómo el enriquecimiento viene del idioma propio Sí. y ocurre con el Sí, otro también, sí, ¿no? totalmente. Ahora, hay aquí en el libro de Aisha, tú cuentas cómo tu hermana se convierte a otra religión, tiene se casa, tiene un esposo que no habla ni piensa hablar nunca español y se comunica con toda la familia a través de ti, porque Sí. tú eres la única persona que sabe inglés. Es decir, Sí. y ese es un idioma que los une. Y esa no es una traducción como de lo que estamos hablando ahora placentera, es una traducción como obligada, ¿no? Sí, y es que estamos en otro canal que también no sé si te ha tocado esta parte de la interpretación, ¿no? Y no hay nada más complicado, o sea, que interpretar porque requiere muchísima atención de la persona que está hablando y tu proceso mental para compartirlo con el otro, ¿no? O sea, en este asunto de la interpretación, que es algo que a mí o sea, que no puedo dejar de compartir, especialmente en el momento que estamos viviendo de familias migrantes, en que los niños empiezan a hacer escuela en Estados Unidos, los niños son los que hablan inglés, los niños son los que están interpretando por los papás. O sea, a mí lo que me tocaba interpretar de niña era como para pedir comida, o sea, era para ir al McDonald's, si quieres, en Arizona, ¿no? Eventualmente ocurrió entre los 10, 12 años con el esposo de mi hermana, tener que ser como la agente de información, además en un momento como muy de contención, muy ¿no? de contención y de tensión entre lo que estaba ocurriendo familiarmente, ¿no? Mi hermana habla 3 idiomas, habla turco, español e inglés, y siento como que muerde los 3, ¿no? Para poder decir lo que quiere decir y como lo quiere decir, ¿no? Entonces, no sé, creo que el asunto de la interpretación es otro, y es vamos, que se vuelve incluso casi como una herramienta de poder para los niños, ¿no? O sea, como se vuelven adultos antes de tiempo por tener este otro idioma, ¿no? Y los papás se recargan en ello, ¿no? Porque tienen a alguien ahí que interprete, ¿no? Que eso pasa ahora en esta frontera, pero está pasando en otras muchas fronteras, o sea, en la Sí. frontera México-Estados Unidos, pero está pasando desde luego, está pasando mucho en España, está pasando en Grecia, en todos los países que están cerca de las costas africanas, ¿no? Y ¿cómo te ha tocado a ti también, como esta cosa supongo que hay algo también como de interpretar no solo palabras, sino también culturas, por ejemplo, a la familia que se queda en Estados Unidos. O sea, que no hay esta como extrañeza de qué está pasando allá, porque supongo que también hay, particularmente entre Estados Unidos y México, hay esta sensación permanente de división y extranjería de uno y otro lado, ¿no? Sí, y es una muy buena pregunta que sí me cuesta contestar porque siento que también está cambiando todo el tiempo para mí, y a veces son cambios que uno pues los sientes, o sea, como que los traes en el cuerpo, en el habla, en la forma de pensar, y a la vez es difícil distinguir esos cambios culturales, lingüísticos, lo que quieras,
de simplemente la experiencia de la distancia, ¿no? Como que de estar viviendo en un contexto muy, muy distinto del contexto de origen, del contexto que vivieron mis padres, por ejemplo. Entonces, a veces no sé cómo distinguir esas cosas, es simplemente la experiencia de estar en otro mundo y habiéndolo elegido y también habiéndome abierto a muchas cosas que no elegí porque no los pude imaginar, ¿no? No sé, a la vez es un momento también curioso, creo, y señalaste algo de esto al principio, ¿no? Porque por un lado absolutamente hay esta relación de no solo como de prejuicio, distancia, sino también de explotación, de exotificación de parte de mucha gente angloparlante blanca de Estados Unidos hacia México, que México es el lugar a donde te vas a escapar y como no hay consecuencias de nada, o sea, te cambias el nombre y te vas a México, o sea, como que hay mucho de eso todavía. Y a la vez está entrando esta nueva parte como de que la Ciudad de México es el nuevo Berlín, ¿no? Que también como exotifica. Entonces, ahí siento, o sea, yo he percibido como al volver a Estados Unidos a hablar con amigos incluso, ¿no? Familiares, que sienten mucha curiosidad por la Ciudad de México en particular, y a la vez, y creo que eso es una experiencia que no será extraña para muchos de los presentes, o sea, como que lo que conocen o lo que escucharon es la Roma y la Condesa, ¿no? Entonces, es difícil hablar más allá de eso ahora, y es por un lado, hay algo bonito que es como, ay, sí, tengo ganas de ir, qué hermoso, o sea, como que hay emoción, hay entusiasmo, y a la vez se queda en un rango muy limitado a través de lo que les es traducible, siento, lo que es Sí, imaginable. eso es muy interesante y eso es algo que además me parece que tenemos que estar conscientes en este país y en todos los demás de que el flujo migratorio no va a parar. Y conforme avance el cambio climático que ya están viviendo en estos momentos y el calentamiento global, va a haber muchísimo más cambios en términos de las lenguas porque la gente se va a estar desplazando, es como inevitable, ¿no? Pero también me parece que es inevitable que haya un intercambio cultural que estará asociado a eso y que va a permitir que pensemos tal vez esta relación con la lengua de otra manera. Es complicado decir eso porque a la vez digo que es la propia identidad y una especie de refugio, ¿no? Tú lo decías con la abuela enferma. Pero pienso, por ejemplo, ahora quiero también mencionar algo que haces tú, Robin, pero pienso que tú, todo eso yo lo tradujiste, es una novela que Sí. tradujiste, Sí. y no te gustó la traducción, y entonces alguien más la tradujo y tampoco te gustó esa traducción, y entonces la escribiste completamente en inglés, The Everything I Have Lost. La reescribiste en inglés, es decir, ahí también hubo un tránsito Sí. intelectual, Sí, personal. ajá, fue muy interesante porque la editorial no podía pagar un traductor y dije, pues lo hago yo, claro. Y empiezo a traducir, el libro era terrible, o sea, destruí mi propia novela, o sea, la hice pedazos, la rompí y dije, bueno, no, tiene que ser alguien más, ¿no? La persona que comenzó, yo decía, no, no, es que no estaba en la frontera, no está entendiendo a mi niña, ¿no? Que era un personaje infantil. Entonces dije, ya, claro, lo que hace falta aquí no es que traduzca, sino que escriba en inglés, ¿no? Porque además es una novela en diario, que observe lo que hace en ese diario y cómo lo manifestaría una niña, cómo lo construiría una niña en el hablar de estas anécdotas justo en la frontera, ¿no? De broma siempre digo que es un mejor libro, pero no porque esté en inglés, sino porque obligó a la autora en ponerse como en un lugar incómodo para hacer que mi personaje lo estuviera con el idioma y para que el lector pudiera entrar, la lectora pudiera entrar a este universo, ¿no? O sea, siempre pienso como la traducción es la mejor manera de conocer tu idioma, pero también lo que implica el idioma, las emociones, las experiencias, ¿no? La nostalgia y demás, ¿no? Entonces, reescribir ese libro en inglés me dio permiso, digamos, para hacer cosas que en su momento no me había atrevido, incluso en español. Incluso el libro quedó más largo, o sea, ocurrieron cosas, ¿no? O sea, yo creo que, y creo que para allá nos vas a llevar ahorita, que la traducción es escritura, ¿no? Eso es justamente a lo que quería llegar. En efecto, la traducción es escritura para quien lee, ¿no? O sea, para quien está del otro lado ejerciendo esta otra
el complemento de la lectura, de la escritura, que es la lectura. Y me parece que tú has hecho un trabajo muy notable leyendo escritores jóvenes, traduciéndolos, y también escritores que parecerían como muy difíciles de traducir, como Cristina Rivera Garza, que aunque ella también tiene mucho bilingüismo, o sea, toca una serie de cosas que parecerían solo mexicanas, ¿no? ¿Cómo has hecho ese trabajo? ¿Qué has aprendido de eso? ¿Qué tanto estás dejando de lado? ¿Qué tanto estás transformando? ¿Cómo trabajas con esos autores? ¿O les dices, sabes que yo soy la chida aquí, tú no te metas? ¿Cómo lo haces? Uy, son muchas preguntas en una, pero sí. Este, o sea, para empezar, por supuesto que creo que la traducción es escritura, es escritura desde otro lugar, desde otro papel, y siento que a veces hay como todo un lenguaje muy ansioso en torno a la traducción que me interesa mucho, y yo he aprendido mucho del lenguaje más bien de la música, como para apaciguar algo de esa ansiedad. Hay artistas que sí son reconocidos como tal, que hacen principalmente covers, ¿no? Que interpretan. Hay como tradiciones enteras de la interpretación musical basadas en interpretar lo que ya está y en transformarla. Y creo que es nuestra manera también, como es gente que escucha, de identificar cuando un cover es exitoso, es que sí se transformó, o sea, sí como que se tomó algo que claramente estaba ahí, a veces muy latente, a veces más explícito, y como lo lleva a otro lado y lo interioriza y lo vuelve a sacar y a compartir y a transfigurar. Y veo la traducción mucho en esos términos. Es también una manera de escribir acompañados. Nunca estamos solos en general, ¿no? Sí. Así como que cuando escribimos es imposible escribir un vacío, pero en una traducción siempre estás en contacto con algo que ya existe. Yo encuentro mucho consuelo en eso, como mucha compañía, y aprendo un montón. También creo que como traductora he sido más caprichosa que cualquier otra cosa, o sea, como que traduzco cosas porque me interesan, porque me apasionan, porque como no las entiendo, porque me las encargan, o sea, como que son toda una gama, ¿no? Como de relaciones de entrada con un texto que me pongo a traducir, y también como me pongo a estudiar, o sea, es una manera también como de especializarse sin especializarse en nada, o sea, como que un poco me ahuyentó un poco la idea como de la especialidad académica, no fue lo mío, y creo que lo que encontré en la traducción era una manera como de aprender principalmente del lenguaje, ¿no? Como que de ver qué está pasando ahí, y disfruto mucho, para contestar la última parte, como de la colaboración con autores, que varía muchísimo. Hay autores mucho más involucrados desde el inicio, otros que medio como al final les gusta leer algo, hay muchas conversaciones con algunas y menos con otras, pero sí, me parece también justo un recordatorio de lo colaborativo, de todo acto de escribir, que también es algo del que escribe Cristina mucho, ¿no? O sea, la idea de estar siempre produciendo, creando en comunidad, lo reconozcamos o no, y en la traducción no tienes manera de no reconocerlo, está ahí. ¿Qué tanto se espera también? Se lo pregunto a ambas que han publicado en ambos idiomas. ¿Qué tanto se espera de una traducción fidelidad? Porque probablemente la chamba de una persona que traduce es la infidelidad, ¿no? O sea, eso es como su trabajo, es ser infiel. Pero no sé qué tanto se está esperando eso del otro lado, qué tanto ustedes mismas quieren como apegarse a una... ¿A qué? Cuéntame tú primero a qué te apegas, a una visión, a una sensación, o sea, no necesariamente a las palabras, ¿cierto? Es que con las palabras, así como una categoría aparte, es imposible, siento. O sea, por supuesto que hay como un trabajo muy íntimo y minucioso con las palabras, pero siempre las palabras en contexto, en relación con las otras palabras, en relación con el contexto de publicación, en relación con el contexto de recepción, y más que el lenguaje de fidelidad, que también creo que como capta algo de esa, como pues está ahí todo o no, le metiste cosas que no había, quitaste cosas, así una especie de mirada sospechosa. Pues no sé, siento que como me guío mucho por esa atención
devota hacia como lo que sí está ahí en la página, pero también como una curiosidad y un respeto. O sea, siento que como el respeto más que la fidelidad, o sea, de como por supuesto que no voy a, esto no me gustó, entonces no lo voy a poner, ¿no? Sino como de explorar lo que siempre va a ser una gama de posibilidades, porque cada palabra también como al pasándola, no, es que incluso eso me parece una manera como fallida de mi parte de decirlo, no es pasar nada, no es como transferir como no sé, cuentitas a un tazón a otro, ¿no? Sino como de pensar en todo lo que las palabras contienen, en las posibilidades que ejercen y tener que tomar decisiones y asumirlas, ¿no? Que siempre son, no sé, me parece un ejercicio fascinante también como tener un texto y ponerlo, darlo a traducir a varias personas, siempre van a ser absolutamente distintas las versiones. Y para mí eso no es como motivo justo para decir, ah, bueno, como la traducción es esta cosa resbalosa, escurridiza, no lo podemos confiar, sino en, por supuesto que es escritura, o sea, somos personas que estamos pensando a través de las palabras para llegar a lograr un efecto, o sea, no es solo lo que el texto diga, sino lo que nos haga, ¿no? Sí. Me quedo justo con eso último porque estaba pensando esta idea de que siempre se pierde algo en la traducción. Y también gana algo en otro sentido. O sea, creo que más que estar traduciendo palabras es la experiencia que pasa por el cuerpo ¿no? en el texto, ¿no? O sea, no va a terminar la línea o el verso como estaba en el original, pero se busca el efecto que tenía el original, ¿no? En otras palabras. Tengo un ejemplo muy gracioso en Basura, precisamente, que tradujo J.D. Plucker en Trash. Hay un personaje, es una mujer trans, que es además la administradora de este grupo de mujeres trabajadoras sexuales, y en el original yo pongo, dice, no, bueno, yo me encargo de los activos y los pasivos, y hay un juego de palabras ahí, ¿no? Bueno, fue como darle vueltas a cómo llegar a eso. Si lo poníamos con términos de contabilidad se iba a perder el chiste, ¿no? Entonces JD tuvo la genial idea, claro, I am in charge of ass and liability, que habla justo de lo que ella se está refiriendo, ¿no? Entonces creo que hay algo como, incluso a lo mejor más divertido que la escritura en la traducción, porque implica leer muy bien a la otra persona, entender, ¿no? Entender y buscar una experiencia que se sienta lo más cercana posible al texto original y que cree entonces ese efecto en la lectora, ¿no? O sea, así como los escritores nos dicen, no pienses en el lector, no es cierto, sí deberíamos, pero creo que la traductora sí está pensando, ¿no? Porque en ese sentido, ¿no? En las lectoras, o sea, te quiero entregar esto que leí, que me gusta tanto en este idioma y quiero que lo leas en español, ¿no? O sea, esto que decía Robin de elegir proyectos, también es eso, siempre te cae algún proyecto que dices tú, bueno, lo paga muy bien, hay que hacerlo, pero no hay nada más lindo que poder tener la posibilidad de elegir un libro porque dices, quiero que tenga lectores en español, ¿no? En tu caso, quiero que tenga lectores en inglés, ¿no? Y te involucras de otra manera en el texto del autor. Claro, claro. Hay algo que me gustaría mencionar acá que tiene que ver también con el trabajo que haces en Poem Per Diem, que a mí me parece increíble, que ahorita nos puedes decir un poco más de qué se trata, porque lo que haces allí es poner poesía en los dos idiomas, a veces solo en un idioma, a veces en otro idioma, a veces traducido y a veces traducciones de otros idiomas a cualquiera de los dos idiomas, que sean español o que sean inglés, y es un poema diario. Cuéntanos un poquito, porque eso también es un trabajo, como me parece, trabajo de cuidado, de estar rascando ahí y llevar todos los días, sobre todo en los días de desasosiego, uno lo agradece mucho, poesía a las personas. Cuéntanos un poco. Qué lindo que preguntes por eso, gracias. Es un newsletter en Substack, eventualmente en Substack, que se llama Poem Per Diem, y empezó como un ejercicio hace muchos años antes del newsletter como tal, como un ejercicio súper personal en mis primeros años de vivir en México. Cuando no estaba escribiendo mucho, me angustiaba mucho no estar escribiendo y no tenía mis libros, ¿no? O sea, de que eran como libros de poesía en inglés principalmente que se habían quedado en casa de mis padres. Entonces, un poco para
para consolarme en un punto, pero también para como sentir que estuviera haciendo algo conectado con la poesía. Empecé a buscar mucho en las mañanas antes de ponerme a trabajar revistas literarias en línea, como que recopilaciones de poemas que había hecho otra gente, y como leer hasta que encontrara algo que me detuviera. Esa era la única cosa, no tenía que encantarme o sea, todo poema que encontraras, solo me tenía que hacer como, órale, ¿qué onda aquí, no? Y los empecé como a compartir en ese momento en Facebook. Pero era un ritual, ¿no? Era como algo que a mí me ayudaba. Y eventualmente se me ocurrió, básicamente al salirme de Facebook, que podría ser lindo seguir con esto. Yo extrañaba el ritual, o sea, esa manera de empezar el día. Entonces ahora es este newsletter. Pero la idea también, como al formalizarlo un poco más, era justo como de que quien tuviera interés se podría suscribir y no necesariamente saber en qué idioma le fuera a caer. O sea, leo más poesía en inglés, entonces proporcionalmente hay más poesía en inglés, pero hay, o sea, como cada cuantos días poemas en español también. Y sí, como me gusta también la idea de entrar en contacto también con la independencia de cada quien, o sea, si quiere leer todos los días o no, si no se acumulan ahí, no pasa nada. Pero sí, como que de poder, a lo mejor para ciertas personas leer todo, para otros vivir con cierta curiosidad, como que pues tomé un par de cursos de español o de inglés, pero que, no sé, como que de tener la experiencia visual también, o sea, como del contacto como físico con otro idioma. Y sí, a veces traducidos y a veces no. Y para mí como se ha vuelto otra manera, otra arista a lo mejor como de mi bilingüismo, o sea, como que de estar, de no tenerlo todo compartimentalizado, esto es un espacio en inglés, ese es otro espacio en español, sino como para mí está todo revuelto, quiero que así siga. Y algo similar, pero no, haces tú con los talleres, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poco, cuéntanos alguna experiencia reciente o relativamente reciente de los talleres, el bilingüismo. Sí, es muy lindo porque además, o sea, serías feliz en mis aulas. O sea, serías feliz con mis estudiantes porque tengo estos estudiantes que te digo que tienen el español de los abuelos, el español que hablan en casa, ¿no? Estudiantes que el español es la primera lengua y en el inglés es donde están navegando. Ya no lo hacen, ya conmigo ya saben que no, pero al principio pedían permiso. ¿Puedo escribir esto en español? O es que lo que pasa es como estoy hablando de mi abuela, quiero poner, o sea, sí, ¿no? Entonces, algo como encontrar en el aula el espacio seguro para utilizar el idioma que necesites o las frases que necesites o los neologismos o el spanglish que necesites para contar lo que tienes que decir, ¿no? Entonces pasé de estos años en que pedían permiso, que casi como decían, por favor, puedo. Ahora ellos ya saben, ¿no? Que hay un asunto con el idioma, que es un asunto emocional, con el slang, con el spanglish y demás, ¿no? Entonces ahora tengo una alumna que no habla español, lo entiende más o menos, y entonces la semana pasada es una clase de ficción además, y entonces dijo, ay, es que cuando ponen mija, lo dijo en inglés, ¿no? Cuando ponen mija, ya me gustó el texto, ¿no? Entonces eso es como muy bello también, la posibilidad de que se están leyendo, pero que está siendo también una oportunidad y una experiencia bien conmovedora para quienes son monolingües, ¿no? O sea, como empezar a abrir el horizonte y las posibilidades de que el idioma es más de uno, que incluso un idioma tiene muchas capas, ¿no? Y muchas escalas de colores, ¿no? Entonces, eso es como muy lindo poder estarnos leyendo en el idioma en el que tú te sientas cómodo, ¿no? Estamos cerca de terminar esta mesa, pero me gustaría preguntarles algo a las dos. Sienten que, a ver, esto tiene que ver con cómo las lenguas son algo vivo y que se va transformando. ¿Ustedes han apreciado en los últimos años como una posibilidad más abierta de que estas lenguas estén vivas? Y lo digo también porque hay un rollo, por ejemplo, de la diversidad sexual en la lengua, la representación de las diversidades culturales, sexuales, etcétera. ¿Sienten que hay una apertura o hay una batalla? ¿Cómo lo percibes tú, Robin? Creo que siempre hay de las dos y siempre hay como siempre hay personas que ven la lengua como algo fija, que no, o sea, de como que se asusta mucho, creo, con la introducción, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, que me parece como muy, o sea,
yo soy muy a favor del lenguaje inclusivo, me parece justo como que hablando como de las migraciones dentro de la lengua, como que viví una muy buena parte del año pasado en Argentina, donde se usa muchísimo más y me di cuenta de que también con como amigues de allá, como que aprendí justo a conjugar en inclusivo de una manera que en México no, y como que y trato de hablar inclusivo aquí también, pero también como que de siempre como de sentir esa ansiedad, por ejemplo, de como que es como personas que sientan como amenazadas o como obligadas de adaptarse ante algo que como que daba una sensación de mucha estabilidad. Y me parece justo, no sé, como que me acuerdo también de una charla hace unos años en la Feria del Libro del Zócalo, que había como una mesa de literatura en lenguas originarias y una poeta mixteca respondió ante la pregunta de alguien en el público como que de qué opinan ustedes del lenguaje inclusivo, como claramente esta persona que hizo la pregunta como sintiéndose como que esto no me gusta para nada, y ella dijo como en mi idioma tenemos y como contó el número de pronombres, el número de géneros, así como que yo creo que ustedes son los que tienen que ponerse las pilas, o sea, de como que siempre ha habido muchísimas maneras en cada idioma como para nombrar lo vivo, ¿no? Entonces, para mí como va totalmente por ahí. El español inclusivo es precioso. O sea, creo que en inglés es como los pronombres utilizamos, pero no lo utilizamos en otras instancias, y creo que eso es lo más bello del español, ¿no? Cómo jugar con la E. Justo el viernes decía Sara Uribe eso, ¿no? Como dice, hay mujeres que dicen mi cuerpo, dice yo no, yo siento cuerpo, pero me gusta ser parte de una colectiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, creo que es algo a lo que nos estamos adaptando y que yo quiero creer que va a estar como acomodándose más en nuestro idioma, y que habrá esa decisión que diga yo quiero decir cuerpo y no cuerpa, pero decir amigues es hermoso, ¿no? Es abrir las posibilidades de un solo idioma. Es hacerlo fluido, que es un poco Sí. de lo que hemos estado hablando aquí. Esta charla se ha terminado. Les agradezco de verdad muchísimo a las dos haber estado con nosotros. Gracias. Agradezco que ustedes hayan estado aquí. Ojalá haya despertado esto algunas reflexiones. Lean a ambas escritoras, son buenísimas. Suscríbanse a Poem Per Diem. ¿Cómo se pueden suscribir ahí? En Substack también creo que tengo el link en mi Twitter, pero sí, si buscan Poem Per Diem Substack, ahí va a aparecer en Google. Sí. Exacto. Y lean también a Silvia. ¿Cómo te pueden encontrar? @Silviruc, Y y con K al final, pero además que vengan a nuestros talleres que tenemos con la UNAM. Tenemos talleres, muchos. ya les dije, la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura tiene talleres. Vamos a también a secuestrar a... No, eso suena muy feo. Vamos a tener a Robin trabajando con nosotros, también haciendo una serie de cosas. Y una vez más, muchas gracias a todos ustedes y a ti y a la Fiesta del Libro de la Rosa. Gracias.